Vamos a hablar con Matías Estrasorier, es director del Centro de Estudios Agrarios, también integra el espacio de producción y trabajo de campo. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Gabriel Morini es mi nombre. ¿Cómo estás? Hola, Gabriel. Buen mediodía para todas y para todos y para todes. Bueno, sí, hay una serie de paradojas, de contradicciones propias de un sistema que está fracasando, o por lo menos en Argentina ha fracasado. Claramente cuando nosotros vemos que somos un país que produce un volumen importante de alimentos y tenemos 721.000 hogares en los cuales no pueden acceder a la canasta básica alimentaria, claramente la contradicción que encierra ese sistema muestra el fracaso del mismo. O sea, tenemos una Argentina que tiene un desarrollo desigual en el cual combinamos los alimentos carísimos, productores que se funden y algún puñadito de grupo empresario que se llena los bolsillos de plata mientras tenemos niños sufriendo hambre, algo que resulta increíble. E incluso en esto que nombrás vos, de decir, bueno, la exportación, es un paradigma, un parte del sentido común que esa clase privilegiada que históricamente en Argentina pudo imponer su proyecto, un proyecto que claramente no es un proyecto federal, ni un proyecto inclusivo, sino un proyecto que desarrolla capitalismo extranjero, porque al final exportamos materia prima y alimentos para que se desarrolle el capitalismo en otros países, en Europa y en otros países, y postergamos el desarrollo de provincia argentina. O sea, no tenemos un capitalismo desarrollado en la provincia argentina, excepto lo que es Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos. Y en este punto entendemos nosotros del Centro de Estudio Agrario que con un equipo de profesionales que estudia, investiga y tratamos de producir contenido para poner en discusión que la irrupción de la virtualidad y en esta nueva era, en esta nueva industria que se llama hoy Industria 4.0, que permite dar grandes avances en materia productiva y con mejores condiciones en materia laboral, debería mejorar las condiciones o de salario de quienes producen y trabajan o las condiciones de precio de las mercancías que se producen. Claro. Pero bueno, en realidad eso no sucede cuando uno va a la góndola y observa que el litro de leche no baja de los 100 pesos y sin embargo la industria láctea paga apenas 30 pesos el litro al tambo, y bueno, se encuentra con esas incongruencias que bueno, que los economistas liberales llaman costo de oportunidad. Sí, oportunidad del que tiene la capacidad de concentrar y poner y decidir que el precio de la mercancía que te vende y qué cantidad te permite comprar. Matías, ¿cómo estás? Buen día, Celina, Harry te saluda. Te leíamos ahí en una nota que publicabas en estos últimos días y justamente hablabas de la actividad tambera, ¿no? Y esto que estabas contando, de cuando se incorpora el tambo robotizado, se supone que se produce mayor cantidad que lo que se hacía antes y esto genera mejores condiciones laborales. Sin embargo, esa ganancia o quizás mejora en cuanto a la producción luego no se ve traducida en el precio de góndola cuando los gastos se suponen que son menores, ¿no? Claro, ahí mostramos, lo pusimos eso como un ejemplo muy claro. Lo del tambo ha sido un avance tecnológico buenísimo en tanto, aparte de la integralidad de la actividad tambera, porque no solamente ha avanzado en lo que es las labores de ordeñe, que antes, años atrás, se hacía en mano, después pasó a mecanizarse. Eso le genera al tambero, al trabajador, mejores condiciones de trabajo y después se ha robotizado. O sea, ya no requiere que el trabajador o la trabajadora tambera a las 5 de la mañana, con lo frío que hace, imagínate en General Rodríguez, claro, a las 5 de la mañana en agosto, reñando una vaca. ¿Sabes qué? Por la artrosis de esas manos era terrible.
y ahora requiere de un trabajador o una trabajadora que esté capacitado intensivamente en conocimiento y que pueda interpretar los datos que te arroja el robot. Y está en una casita con calefacción, sentadito en un sillón cómodo para que también no tenga problemas de cintura, nada, imagínate, son condiciones espectaculares a las cuales creemos que hay que transitar hacia eso, pero además te genera bienestar animal porque ya la vaca va a ordeñarse cuando fisiológicamente necesita ordeñarse, e incluso los datos que se relevan es que en calidad de leche y en cantidad de leche hacen una mejora sustancial la robotización. Ahora, todo esto que uno ve y que dice qué bueno, qué lindo, porque caminamos hacia una actividad que tiene bienestar animal, que mejora los índices productivos, pero además que la integra de manera de que haga menos impacto ambiental, porque esos tambos robotizados se producen en un sistema en el cual recoge el bosteo de la vaca y la transforma en energía, entonces hace menos impacto ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta es si eso se traduce en menos explotación, porque si ese tambero hoy se redujeron los tiempos sociales de producción, y esos tiempos sociales de producción se lo apropia el 3-4 grandes empresas que deciden cuánto vale el litro de leche en góndola, y estamos en un problema, porque si eso no se traslada a mejores condiciones para la trabajadora o el trabajador del tambo, para el productor o la productora del tambo, y tampoco se traduce en mejores precios de los alimentos para el consumo de las argentinas y de los argentinos, para que la argentina o el argentino que va a llevar el plato de comida en su casa pueda llevar un queso a un buen precio, que lo pueda llevar, no vamos a hablar de precio, vamos a hablar de que lo pueda llevar, que su salario le permita llevar un pedazo de queso. No estamos hablando de cosas que, a ver, no estamos en Argentina, donde producimos 11.000 millones de litros de leche, donde consumimos internamente por lo menos 8.000 millones de litros de leche. O sea, ¿cómo pueden tener esta incongruencia? Y ahí nos encontramos con esto que nosotros salimos a discutir del sentido común y poner sobre el debate. ¿Qué pasa con los alimentos que hay 2 o 3 empresas que controlan la producción láctea? Y cuando te encuentras que Sancor durante el trimestre de pandemia, el primer trimestre del 2021 ganó casi un 600%, aumentó sus ganancias. Entonces, ese es el sistema que nosotros estamos en discusión y que salimos a discutir y que decimos que fracasó porque en vez de generar mayor nutrición, mejores índices de nutrición, más trabajo, ha generado más miseria y hambre. O sea, ¿cuánta gente ves que está durmiendo en la calle y podría estar trabajando con un trabajo digno, con condiciones excelentes de trabajo? ¿Y cuánta gente ves haciendo cola en los comedores? Niños haciendo cola en comedores que tienen que dar una merienda o media tarde o un desayuno porque el trabajador o la trabajadora no tiene la dignidad de poder ganar un salario que le permita poner un vaso de leche en la mesa de su niño o de su niña. O sea, esas son las incongruencias que vemos de este sistema. Matías, de hecho, cuando vos haces un análisis, por ejemplo, de los últimos 20 años, no tenemos que, pero de 2001 a 2021, de cuál ha sido la superficie cosechada en la República Argentina, encontrás que se ha más que duplicado la superficie en esos 20 años, de aquellos 53 millones de toneladas. Me acuerdo que se veía como un horizonte muy lejano, casi quimérico, de las 100 millones de toneladas. Bueno, se ha superado holgadamente. Se ha extendido enormemente la frontera agropecuaria y, sin embargo, el precio de los alimentos en relación a, por ejemplo, la cantidad, lo podemos poner en la variable que querramos, pero la cantidad de planta de lechuga que puede comprar un salario promedio de un trabajador en la Argentina, o la cantidad de envases de yogur, o la cantidad de hormas de queso, o la cantidad de kilos de asado, ha disminuido notablemente. Eso explica en gran medida esto que vos estás contando. En el mismo tiempo, en el mismo periodo en que algunos han multiplicado no solamente su posibilidad productiva, sino también sus ganancias, para las mayorías de los asalariados y asalariadas se le hace cada vez más difícil poder comprar esos productos. Ahora bien, ¿cómo hacemos para
empezar a revertir? Vos hablabas de la casi monopolización, digamos, de la cartelización que existe en buena parte de esos rubros. Ahora, ¿cómo podemos pensar estrategias sin que además esas estrategias nos resulten poco efectivas a largo plazo en términos de sostenibilidad política? Porque sabemos que por ahí también pasa la cosa, ¿no? En algún momento la sustentabilidad política de gobiernos de corte distributistas, por decirlo de algún modo, en la Argentina se vio muy afectada por la pelea con ese sector tan duro que concentra tanta riqueza en la República Argentina. Entonces, en función de toda esa experiencia y en función de esta realidad, ¿por dónde deberíamos empezar a ir para tratar de arribar de a poco a un camino más justo? Sí, a ver, tal cual, vamos a empezar a despejar cosas. Punto 1, Argentina desde la Revolución de Mayo viene disputando 2 proyectos de país. El proyecto de país que más viene imponiendo imponiéndose un proyecto básicamente dominado por la clase privilegiada, que son dueñas de las tierras más productivas y son comerciantes portuarios que arrodillan el resto del país en pos de vender la mercancía para el desarrollo del capitalismo de otros países. Primero con Gran Bretaña, después con Estados Unidos, y así históricamente lo que subordinan es la exportación de una parte que se produce, de una parte de la producción de alimentos de Argentina, que se produce en la zona de núcleo, por sobre un desarrollo territorial federal, por sobre el desarrollo de un proyecto nacional. El proyecto nacional, cuando logró llegar a posición de gobierno el proyecto nacional, con Juan Perón en el año 45 y después con Néstor y Cristina, se logra hacer un Estado presente que pone otro proyecto que permite el desarrollo del sector productivo. Y sobre todo en los últimos años se observó en la década del 90 con un proyecto neoliberal, con Menem y después con De la Rúa, que profundizó la debacle nacional, y en los últimos 4 años con Macri, en el cual era un proyecto que claramente subordinaba a todo el proyecto nacional, al sector financiero, al sector energético y en segundo término al sector agroexportador. Eso es lo que disputamos en Argentina, no es otra la disputa. Y cuando estos modelos avanzan, el primer golpe es sobre la columna vertebral del proyecto nacional, que es el movimiento obrero organizado, el movimiento cooperativista y los pequeños y medianos productores en general y sobre todo las economías regionales. Eso es lo que se golpea. Las economías regionales son productores que necesitan de un mercado interno fuerte, necesitan que el Estado les genere condiciones. Por eso nosotros, esto que mencionaba, desde el 2003 al 2015, el gobierno de Néstor y Cristina, del cual fuimos parte, claramente creció muchísimo en materia productiva. En materia productiva de cereales y oleaginosa, con un desarrollo exponencial del polo productivo que implica lo que es la agroindustria de aceites, de pele, de soja y de demás producciones agroalimentaria, creció muchísimo, los números lo muestran. Pero además se desarrolló en otras provincias, otra industria. Y obviamente que eso cuando Macri llegó a posición de gobierno lo destruyó todo, nos arrodilló ante el sistema financiero con tasas que superaban el 80%, tasas de interés que superaban el 80%, no había forma de tener un crédito viable para la producción. Y nos redujo el salario a la mínima expresión. Por eso nosotros hablamos de que la oportunidad que tiene, eso que llaman costo de oportunidad, los liberales, los economistas liberales, esa oportunidad de que la mercancía tenga un precio en un momento determinado, está dada por condiciones que no la genera el mercado, la genera el Estado. Cuando el bolsillo del trabajador tenía $590 de salario mínimo, el trabajador podía comprar un kilo de asado y lo compraba alrededor de $8 el kilo. En el año 2015 pasaba eso. Consumía 217 litros de leche por año. Entonces el productor tenía que producir más.
y producía casi 12.000 millones de litros de leche. Entonces esos números que te esconden los economistas liberales son muestras de cuál es el proyecto de país al que tenemos que caminar y volver a poner en discusión. Hay una cosa puntual que te quiero contar. Sí, sí. Está llevando un proyecto Anabel Fernández Agasti en Mendoza, en la provincia de Mendoza. Está llevando adelante un proyecto de microregión ganadera en la cual impulsa la producción de la ganadería bovina, de la producción de carne en Mendoza, porque increíblemente en Mendoza el 80% de la carne que se consume proviene de La Pampa, de San Luis, de Córdoba, y mucha de esa va a Mendoza para faenarse y otro poco va faenada a Mendoza. Entonces, ese tipo de proyectos en el cual vos generás localmente que la producción primaria sea el motor para movilizar el desarrollo económico territorial, genere trabajo, genere fuente de trabajo directa e indirecta, porque vos producís carne, pero eso tiene que faenarse, entonces tiene un frigorífico que necesita generar puestos de trabajo, pero a su vez motoriza la metal mecánica que tiene que afilar los cuchillos, hacer las norias donde van faenándose, pero además moviliza a la panadería que hace las tortitas para que desayunen temprano los trabajadores y las trabajadoras del frigorífico, y así sucesivamente dinamiza la economía local. Pero además, ¿sabes qué es lo más importante de eso? Es que los kilos de carne que se producen en Mendoza para el consumo de las mendocinas y los mendocinos libera un saldo exportable de kilos de carne que se producen en la cuenca del salado, que tienen mejor competitividad global. Y esos kilos de carne que se liberan ahí para hacer saldo exportable son generación de divisas de parte de la producción y del trabajo nacional, que te genere ingresos de divisas que nos permite capitalizar, nos permite generar esa estructura productiva nacional que nos permite el desarrollo de un proyecto nacional en diferentes puntos del país. Y por ahí empieza a pasar la cosa de cómo salimos adelante, cómo ponemos la Argentina de pie, cómo hacemos que la Argentina sea una nación fuerte, federal, inclusiva con todos y todas. Es muy claro, Matías, es muy claro. Es interesante y contundente esa cifra que permite ver un antes y un después de qué cantidad de lácteo consumía por persona la Argentina a finales del 2015 y a finales del 2019. Y pasa lo mismo con las verduras, y pasa lo mismo con la carne, y ese es el impacto que tiene la caída del poder de compra salarial, ¿no? En la Argentina, absolutamente. Ahora, también es urgente empezar a resolverlo, porque si no, ese paradigma de un país productor de alimentos que se jacta de producir para millones, pero que no logra abastecer el mercado interno con dignidad y eficiencia, en definitiva tenemos que hacerlo caer en desuso ese paradigma, porque no es viable, ¿no? Claramente no es viable. Tal cual, no es viable, bueno, y también en el momento ellos nos hacen correr bien, como dice el programa, no corra, pensemos, empecemos a pensar, y como dijo Néstor, no pasan a la historia quienes especulan, y estos no les interesa pasar a la historia, les interesa llenarse, acumular dinero, ganar la plata y atesorar ese dinero. A nosotros nos interesa pasar a la historia, no especulamos y estamos dispuestos a ir a disputar este proyecto de país, este proyecto de nación y a hacer esa Argentina grande que queremos, en el cual no queremos que haya ni productores fundidos, ni queremos que ningún niño le falte su vaso de leche en cada mañana cuando desayune. Matías, te agradecemos muchísimo estos minutos, ¿eh? Un abrazo grande y saludo a toda la audiencia. Dale, muchísimas gracias. Hablábamos con Matías Estrasorier, es veterinario, además es director del Centro de Estudios Agrarios e integra el espacio de producción y trabajo de la Corriente Agropecuaria Nacional.